Bienvenida, iglesia. Disponemos este tiempo para alabar a Dios. Se rompieron las cadenas, tú venciste en la cruz. Por tu gracia vivo libre, libre soy por ti, Jesús. Poderoso, bondadoso, tú liberas presos. Por tu gracia vivo libre, libre soy por ti, Jesús. Nada me hará volver, nada me hará volver. Cristo me libertó y hoy libre soy. Todo lo que soy lo haré, no importa mi situación, la victoria tienes tú, libre soy. Tus bondades me rodean, por tu gracia vivo estoy, agradecido y bendecido, pues Jesús me libertó. Nada me hará volver, nada me hará volver. Cristo me libertó y hoy libre soy. Todo lo que soy lo haré, no importa mi situación, la victoria tienes tú. Te alabaré, con todo lo que soy lo haré, no importa mi situación, la victoria tienes tú, libre soy. Soy, tenemos victoria en Dios. Libre soy, tenemos victoria en Dios. Libre soy, tenemos victoria en Dios. Libre soy, tenemos victoria en Dios. Soy lo haré, no importa mi situación, la victoria tienes tú. Te alabaré, con todo lo que soy lo haré, no importa mi situación, la victoria tienes tú. Libre soy. Muy bienvenidos a todos a este espacio maravilloso en donde tratamos de llevar el mensaje de Dios a muchas familias. Y eres muy bienaventurado
de poder participar y estar. Así que una vez más, bienvenidos a todos los que ya nos están siguiendo, se conectaron y los que se van a conectar están dentro del mismo saludo. Quiero en esta oportunidad hablar acerca del tema tener esperanza en tiempos difíciles o en tiempos de crisis. Crisis tiene que ver también con activación de fe o también está ligado directamente con oportunidades nuevas y también está relacionado a poder replantearnos cosas y redireccionar nuestra mirada, nuestras acciones y nuestras actitudes. Porque frente a situaciones, puede ser en lo personal, puede ser en lo laboral, en lo familiar, puede ser a nivel país, siempre tenemos ese privilegio de redireccionar cosas. Y eso está ligado con oportunidades. Pero para los hijos de Dios siempre hay una palabra rectora. Así que prepare su corazón para recibir lo que Dios tiene, aplicarlo en su vida y vivirlo. Porque eso es lo más hermoso que nos puede suceder en la vida. No tenemos que ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cuando Dios nos habla, ¿cómo Dios nos habla? A través de su Espíritu Santo, nos revela. Hay veces que usted en la conciencia siente que Dios le está diciendo cosas. Y depende de su vida y de mi vida si somos obedientes a lo que Dios está diciendo o simplemente decimos, bueno, nada, esto va a pasar y no obedecemos a lo que Dios nos está marcando, a veces advirtiéndonos. O puede Dios hablarnos a través de alguien o a través de un profeta puede soltar la palabra o su misma palabra nos habla. Porque la Biblia, la palabra que leemos, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a su pueblo. Así que cuando usted lee la palabra o escucha, es Dios el que le habla directamente, porque está todo escrito. Tan solamente el Espíritu Santo revela y nos hace entender lo que Dios quiere para estos tiempos, para nuestra vida personal, para la iglesia. La iglesia tiene una oportunidad maravillosa en este tiempo. Y estamos contentos porque Dios nos está llevando a pregonar ese evangelio. Con la Mesa Federal, la Cadena Nacional de Oración, que usted puede ver eso en el Facebook, estamos teniendo todos los días, no solamente la oración, sino también reflexiones de pastores, apóstoles, profetas de distintos lugares del país que van dejando su mensaje, su palabra, y eso todo edifica al cuerpo de Cristo. Quiero tomar de Segunda de Crónica, capítulo 15. Es un pasaje maravilloso y voy a tomar del verso 1 en adelante, que nos dice lo siguiente. Vino el Espíritu de Dios sobre el profeta Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová, Dios, estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios, al Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y una gente
destruía a otra, y una ciudad destruía a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó el rey Asa las palabras del profeta, las palabras proféticas de Azarías, hijo de Obed, dice la Biblia que cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba dentro del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, a las tribus, y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a Jehová del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Dios con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Tremenda, maravillosa palabra de Dios. Y usted puede seguir leyendo este capítulo, donde va narrando cosas que cuando uno lo lee y lo estudia y lo aplica a la vida personal, es un pasaje contemporáneo, es algo tan real y tan actual también, que parece que las cosas tan solamente van sucediendo como en aquel entonces. En otras épocas, estamos en otros tiempos, pero todo parece igual. Cerca de Dios hay paz, lejos de Dios hay caos. Cerca de Dios hay esperanza, lejos de Dios hay crisis y desesperanza. Hay conflictos. Yo no sé cuál es su situación, pero sí hay una enseñanza de Dios que hoy lo puede tomar y su vida puede cambiar. El rey Asa reinó 41 años, dice la palabra de Dios, y fue uno de los primeros reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Era el hijo de Abías, que era idólatra, pero él salió de esa situación, no se alió a lo que el padre había practicado, sino que vio con otros ojos. Dice la palabra de Dios que el padre era idólatra. Por lo tanto, no interesa cuál es tu historia, lo que sí interesa son tus decisiones y mis decisiones, para ver lo que Dios puede darnos y lo que podemos en Dios disfrutar, a pesar de los tiempos difíciles o de tiempos de crisis. Dios sigue siendo el mismo. Este hombre Asa era también el bisnieto del rey Salomón. Interesante lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Y fue él el padre de Josafat, un rey también que tiene una historia muy interesante en la palabra del Señor. Dice la Biblia que fue el quinto rey de la casa de David. Un hombre que ocupó un lugar preponderante, un hombre que fue promocionado por Dios. Pero eso no significó de que hayan tenido conflictos, dificultades. El tema es frente a las situaciones y frente al mensaje de Dios, ¿cuál fue la actitud y cuál fue la decisión de Asa? Ahí está la enseñanza de esta palabra de Dios para nosotros en este tiempo y en esta situación que nos toca vivir, y también lo que cada uno en particular por ahí puede estar viviendo. Dice la palabra que su abuela
también había entrado en una situación muy compleja de lo que es idolatría, tenía mucha influencia y él la corre de ocupar algún lugar. O sea, tomó la palabra de Dios, tomó decisiones correctas y accionó correctamente. Para Israel no era un tiempo fácil, era un tiempo de mucha crisis, de mucho conflicto, pero llegó un tiempo de oportunidades. Por eso decía al principio que las oportunidades y la activación de fe y el redireccionar la mirada frente a situaciones muchas veces es muy oportuno. Este fue un tiempo de desafío para el pueblo de Dios. Fue un tiempo de reformas muy profundas. Fue un tiempo de cambios en lo espiritual, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, pero sobre todo en lo espiritual. Por eso decía que parece que los tiempos se repiten de una manera tan igual o tan parecida a los tiempos que nos toca a nosotros vivir. Dios sigue siendo el mismo, pero Satanás también sigue obrando. Entonces depende del hombre, depende de la mujer. Si busca de Dios, si se aferra a Dios o deja a Dios de lado y entra en una tibieza espiritual y de repente al Dios que servía le da la espalda. Y puede haber gente que al no darse cuenta de esto, y esta es una exhortación, puede llegar a la apostasía. Porque la tibieza espiritual nos va a llevar a un territorio de los pródigos. Y cuando no reflexionamos, el apóstata lo que hace es mañana pisotear la fe. O en el Dios que creía ahora lo rechaza. Esto ha pasado muchas veces. Pero que este tiempo el enemigo no gane ventaja alguna, sea sabio y salga de cualquier territorio en el cual usted se está dando cuenta que no es conveniente, que su paz interior está en juego, que usted tiene temor, que no tiene esperanza, que el futuro le trae pánico. Son territorios malos, peligrosísimos. Salga de esos territorios, busque a Dios, escuche a Dios y tome decisiones. Y usted va a ser muy bendecido. Y yo le profetizo que usted va a cerrar este 2020 en victoria. Dios le va a abrir puertas nuevas. Usted va a entender el propósito de Dios, porque siempre venimos diciendo que detrás de todo lo que nos sucede está la mano de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. El profeta Azarías fue un hombre tremendamente usado por Dios. No narra mucho la Biblia después de esto, de tal profeta. Pero sí dice la Biblia que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, obraba y Dios soltaba una palabra y luego la persona seguía. No es como en el tiempo del Nuevo Testamento, en donde el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Pero aquí hubo una comisión tremenda de parte de Dios al profeta y el profeta al rey y el rey al pueblo. Y frente a todo el caos que estaban, recibió una directiva del Señor. Por eso quiero mencionar algunas cosas que encontramos en este relato, en este capítulo 15 que hemos leído en aparte. Había en primer lugar una tremenda crisis espiritual. Por eso les decía que Israel estaba en un tiempo muy difícil. El verso 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¡Qué tremenda palabra! Cuando yo leía esto decía, ¿cómo puede suceder esto? Pero sucede. Y si no servían al Dios vivo, ¿a quién servían? Porque cuando dejamos a Dios, nos aferramos a otra cosa. De una manera o de otra, porque no hay cosa intermedia. Entonces entraron a complicar su vida espiritual, vino un embotamiento espiritual, vino confusión, vino desenfoque, aparecieron los agoreros, aparecieron los idólatras y comenzaron a tirar alternativas. La diosa Acera,
que supuestamente era la diosa de la fertilidad, trajo confusión al pueblo. Este fue el contexto en el cual viene palabra de Dios por medio del profeta. Mire, la iglesia tiene la palabra profética. Soltar la palabra hoy hace que el espíritu del anticristo, se detenga. Tan importante es su función, mi función y la función de la iglesia. Orar, ayunar, predicar, evangelizar. Israel estaba en un caos, sin un verdadero Dios. No es porque no existía, sino porque ellos tomaron decisiones diferentes. ¿Qué podríamos decir de nuestra amada República Argentina? ¿Qué podríamos decir de nuestro hermoso Entre Ríos? ¿Qué podríamos decir de nuestra hermosa Paraná? ¿Dónde está Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios? Son las mismas preguntas. Es interesante. El preámbulo de la Constitución Nacional Argentina. Escuche bien. Y esto tenemos que saberlo y tenemos que conocer quiénes somos, dónde estamos, qué está sucediendo, hacia dónde vamos. Porque pasa lo mismo. Dice el preámbulo, en una parte, invocando la protección de Dios, con mayúscula. Tremendo. La Constitución de la República Argentina, el preámbulo, fuente de toda razón y justicia. Increíble. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Usted lo puede leer. ¿Dónde está Dios? En nuestra bendita República Argentina. Decimos amar a Dios, pero de repente vemos a personas de autoridad, de decisiones, consultando a idólatras, consultando a brujos, yendo a los ritos de la Pachamama. Todo eso usted lo sabe y lo vemos por televisión. Dígame si no se repite la historia. Eso trae crisis, porque invocamos a Dios, decimos de Dios, tenemos en el preámbulo de la Constitución Argentina el Dios con mayúscula. Y decretamos, establecemos bajo ese principio la Constitución de la República Argentina. ¿Dónde está Dios? ¿A quién consultamos? ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en el Senado de la Nación? En la Casa Rosada, en la Casa Gris de Entre Ríos. ¿Qué lugar ocupa Dios? Pregunta que usted debe hacerse y que usted debe conocer, estimada iglesia. No podemos ser ignorantes. Son las cosas que a Dios no le agradan. Decir de Dios y no hacer. Hablar de Dios, pero no invocarlo. Decir que somos una nación cristiana, pero Dios no tiene parte en las decisiones. Y ahí está la iglesia, llevando el mensaje, como el profeta Azarías soltó esta palabra. Hay naciones en donde gobernantes sí entienden que Dios tiene que tener un lugar. Quiera Dios tocar a gente que hoy tiene cargos importantes y nuestras propias autoridades nacionales, provinciales, locales, y que se les revele el Dios de Israel, el Dios que produce cambios, el Dios que saca de situaciones de crisis, porque no es la fuerza del hombre, no es un partido político, es Dios. Y la iglesia tiene que soltar esta palabra, porque es importante que el ser humano, el ciudadano, sepa, se dé cuenta y cada uno hagamos la tarea que tenemos que hacer. ¿Cuál es la función de la iglesia? Anunciar las virtudes de Dios, denunciar lo que está bien, lo que está mal y anunciar lo que está bien, establecer el reino. Ahora es importante que reflexionemos
Dice que Asa, verso 8, restituyó el altar a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que Dios nos dé gracia para que ese Dios pueda obrar en nuestra bendita República Argentina, tierra que fluye leche y miel, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Es una tierra fructífera. Tenemos todos los climas. ¿Cuánta cosa podríamos tener en nuestra bendita Argentina si los cielos se abrieran? Pero depende del hombre. Si busca de Dios o simplemente hace las cosas a su manera. Y están las consecuencias. ¿Y saben qué? Tenemos que, como papás, como abuelos, velar porque las consecuencias van sobre nuestros hijos, van sobre los que vienen después. Por lo tanto, es interesante reflexionar. Número 2 dice que no habían sacerdotes, o sea, había una crisis profunda de vocación. No había llamado. Por lo tanto, al no haber sacerdotes, tampoco se pregonaba la palabra. Tampoco dice que había maestros que enseñasen. No había enseñanza. No habían líderes competentes. Todo entró en un caos. Todo entró en una situación compleja, difícil. ¿Y saben qué? Cuando entendemos estos principios y nos damos cuenta de estas cosas, podemos tener algo muy importante que es la dirección del Espíritu para orar como conviene. Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a orar y a golpear donde hay que golpear. Y Dios, cuando mete mano, cambia cosas. Aquí lo hizo. Y Dios sigue siendo exactamente el mismo. Cuando no hay un liderazgo fuerte, con discernimiento, con visión clara, el pueblo se debilita. El pueblo se divide. Y eso trae conflicto. Fíjense qué interesante. Todo esto empezó a pasar en las familias, en los grupos, en los hogares. La gente no sabía qué decisión tomar. Cuando hay confusión arriba, hay caos abajo. Cuando hay claridad arriba, hay orden abajo. Miren qué interesante. Que Dios nos dé sabiduría para que el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina pueda ser practicado y que ese Dios de verdad y justicia realmente sea el Dios de esta nación con intervención. Esa es mi oración, es mi clamor. Dice que había crisis moral. Crisis moral. Increíble. Dice que estaban sin ley. Así dice la palabra, lo hemos leído recién. Crisis, había un desorden moral. Cualquiera hacía lo que quería. No había normas. No había un orden establecido. Y eso trae consecuencias. Y saben que una crisis moral puede ser por no practicar principios o por aprobar leyes que van contra los valores. Son las dos maneras. Son las dos formas que podemos producir caos y que se produce el caos. Cuando se tocan los diseños de Dios, cuando se toca el matrimonio, cuando se toca la familia, cuando se cambia la verdad por mentira. Todas estas cosas están en la Biblia. Y si no, lea esta semana el profeta Amós, y usted va a tener un panorama clarito de lo que es Dios y de lo que Él desea para su pueblo. Y yo le pido a Dios que tenga misericordia sobre nuestro país, sobre nuestra bendita Argentina y sobre las naciones. Porque hay una iglesia clamando, hay una iglesia pidiendo misericordia, guía del Señor. No había ley. Fíjese lo que dice el Salmo 19:7. Que si esto entendiéramos, o si lo aplicáramos, cada uno en su lugar,
todo sería diferente. Porque Dios ya estableció todo. Todo tiene un orden. La ecología tiene un orden. Lo moral, lo familiar, lo laboral, todo tiene un orden. Las leyes tienen un orden. Dios lo estableció, Levítico lo dice, Éxodo lo dice. Jesús lo ratifica. Dios ya dijo todo e hizo todo. Pero el hombre es el que sale, como le pasó a Israel. Sale de lo que Dios ha establecido. La ley de Dios es perfecta. ¿Cómo es? Perfecta. Que conviene al alma, a las emociones. Trae tranquilidad, trae paz, trae orden. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Normas, reglas, principios, valores. Todo funciona diferente. Maravilloso. También hubo crisis social. Crisis social. Versículos 5 y 6 de este capítulo de 15 de Crónicas. En aquellos tiempos no hubo paz. Dice la Biblia. Ni para los que entraban ni para los que salían, sino muchas aflicciones. Eso es igual a consecuencias. Cosas mal hechas, consecuencias. Siempre. Sobre todos los habitantes de la tierra había caos. Y una gente destruía a otra, y otra ciudad destruía a otra. Crisis, dificultades, problemas. Había desorden, o sea, trajo desorden la situación. Cuando el hombre se desenfoca del Creador divino, cuando una nación no teme al Rey de Reyes, cuando gobiernan los justos, dice la palabra de Dios, hay paz en la tierra. Empezó a haber violencia. ¿Le dice algo esto para estos tiempos? Uno mataba al otro. Ciudades se levantaban en contra en violencia. Había muerte por doquier. Tan solamente hace falta mirar los medios de comunicación un ratito y vemos las radiografías. Gente que no tiene moral. Se repite la historia. Conflictos. Conflictos de todo tipo. Ausencia de Dios igual a conflicto. Ausencia de Dios, muerte espiritual. Cuando hay muerte espiritual y hay situaciones de crisis, el hombre se aferra de cualquier lado. Entonces todo lo que es ocultismo entra en los hogares. Por eso vemos gente endemoniada, gente atada por la miseria, gente humillada por el diablo, gente que por generaciones vienen bajo el yugo de la enfermedad, uno tras otro. Maldiciones en los matrimonios, maldiciones en la familia, maldiciones en la economía. Todo eso cambia el Señor. Para eso vino Cristo. Ese es el mensaje de esperanza. Ese fue el mensaje del profeta. Esto te dice Dios, oh Rey Asa y pueblo todo. Y dice la Biblia que eso llegó al corazón del rey. Él tomó la palabra. Él se aferró a la palabra, obedeció al profeta. E hizo lo bueno ante Dios. Y todo el pueblo fue bendecido. Quitó los altares de los Baales. Quitó a su abuela con su trabajo de hechicería y todo lo que tenía y tanta influencia que tenía. La corrió del plano. Se jugó por el pueblo, se jugó por los valores, se jugó por lo establecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto le acarreó a él críticas, situaciones difíciles. Sí, señores, cada vez que se denuncia,
Cada vez que se dice lo que no está correcto en la vida de las personas, trae choque. Eso es guerra espiritual, poder contra poder, palabra contra palabra, diseño contra diseño. El diablo trabaja por un lado, Dios trabaja por otro lado, pero el hombre decide, para eso vino Cristo, para cambiar la historia de la raza humana, para cambiar su historia, mi historia, para darnos vida y vida en abundancia. Hubo mucho desorden, invocación de dioses falsos. La crisis siempre va a traer caos, siempre. Cuando hay crisis, el desorden aflora. Nunca alternativas fuera de Dios van a acomodar las cosas. Nunca. Solamente Dios. Y Dios da sabiduría también al hombre. Y eso es importantísimo. Es mi deseo que el Espíritu Santo le hable, porque Dios quiere una iglesia fuerte, no una iglesia apagada. No nos dejemos intimidar por Satanás ni por nadie. Nadie va a frenar la voz de la iglesia. Está establecido en la palabra de Dios que la iglesia va a prevalecer y va a llegar hasta lo último de la tierra el mensaje poderoso del Evangelio. Y toda lengua tendrá que confesar quién es Dios. Y cada uno va a dar cuentas a Dios por todo lo que haya hecho. Así sea un funcionario, así sea un apóstol, sea un profeta, sea un docente, fuere quien fuere, todos vamos a dar cuenta ante el Dios de Israel por lo bueno y por lo malo que hicimos. Así que tranquilo nomás. El mensaje de Dios siempre va a traer paz a nuestro corazón. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos revele y nos hable. Por eso dice el versículo 1, allí de segunda de Crónicas que leímos, capítulo 15, vino el Espíritu de Dios sobre el profeta Azarías y él soltó la palabra al rey Asa. Hoy Dios lo hace de igual manera. Hoy se está soltando palabra por todos los rincones. Pero es el hombre el que abre sus oídos o cierra sus oídos. Es el hombre. Por eso tenemos el libre albedrío. Todos. Hay gente que tiene mucha bendición de Dios en su empresa y busca más de Dios. Caterpillar tiene una historia maravillosa, que hoy vemos máquinas viales por todos lados, aún con su nombre. Pero él dijo, todo lo que tengo es de Dios. Separó lo que es de Dios. Fue uno de los hombres que más iglesias, más obras misioneras apoyó económicamente. Siempre diezmó. Y empresas quebraban y Caterpillar siguió creciendo. Ese es el Dios al que predicamos, el Dios al que servimos y en quien estamos aferrados. Siempre debemos centrarnos en la palabra de Dios. Nunca se salga de la palabra. Porque dice la Biblia, verso 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa todo y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si ustedes estuvieren con Dios. Es muy, muy sencilla la cosa. Y si ustedes le buscan a Él, será hallado. Mas si lo dejan, Él los dejará. Dice la Biblia. Y Asa dice que fue sabio y buscó de Dios. Termino. Hay 3 verdades que debemos atesorar en nuestra vida, que debemos aplicar en nuestra vida, vivir en nuestra vida. Es importante cuando Dios habla que despertemos. Es importante. Y despertar significa darnos cuenta. Decir, oh Señor, ¿qué está pasando? Cambie su oración, cambie su visión. Indígnese con las cosas que están contra lo que Dios ha establecido. Eso es despertar. Dese cuenta quién es usted en Dios y qué puede usted ser y hacer con el Señor. Hay una advertencia de Dios. Cuando Dios habla, advierte. Entonces esa advertencia que realmente nos lleve a abandonar lo que no sirve y a buscar lo que sí sirve, lo que sí edifica.
porque el no hacerlo nos va a llevar a situaciones no correctas. Por eso dice Apocalipsis 3:13 a la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando dice iglesia, ¿quiénes somos nosotros? Dios habla y el hombre decide. Vemos en cuenta que estamos en la gracia de Dios. Oh, bendita gracia de Dios. Obra de Cristo ya consumada. Su amor entregado, sus brazos abiertos, esperando que todo hombre, que toda mujer, que todo pueblo, que toda nación pueda elevar su mirada a ese Dios vivo, para que haya bendición, prosperidad y cielos abiertos. Segunda de Crónicas 7:14, fíjese lo que dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendita palabra de Dios, vigente palabra de Dios. Pero el hombre es el que decide. Quiera Dios que este sea un tiempo en donde podamos reflexionar y decir: Señor, cuántas bendiciones me pierdo porque no estoy direccionado correctamente. Cuántas cosas pueden ser diferentes en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi economía. Cuántas cosas. Iglesia, despierta. Ministros de Dios, despertemos. Son tiempos de oportunidades. Nunca la situación que vivimos debe pastorearnos. Suba a un nivel más alto. Préndase de las promesas de Dios. Cambie su visión. Mire con ojos de fe, de águila. Y usted va a tener una visión correcta. Y eso le va a dar la capacidad de dar pasos correctos y decisiones correctas. El futuro no le va a amedrentar, porque Dios está en el control del futuro. Que realmente el Espíritu Santo nos fortalezca y nos direccione correctamente. Queremos orar. Yo quiero invitarle ahí donde está a que oremos ahora como parte de la Iglesia de Cristo por nuestra bendita ciudad de Paraná, por nuestra bendita Entre Ríos, por nuestra bendita República Argentina. Nos ponemos de acuerdo. Vamos, levante su voz allí y oramos. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, nos ponemos de acuerdo y creemos tu palabra. Creemos tus advertencias. Creemos tus enseñanzas. Señor, todo lo que está escrito, dice tu palabra, está escrito para ejemplo, para que las historias no se repitan, para que reflexionemos, para que pensemos diferente, para que busquemos tu rostro, para que levantemos la mirada, Señor, porque tú tienes mucha bendición para esta tierra. Señor, oramos en esta hora por las autoridades de esta ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, los hermanos que están oyendo, cada uno por su pueblo, por su aldea, Señor, clama ahora para que tu Espíritu Santo esté obrando. Oramos por la gente que está en autoridad en la provincia. Oramos por Entre Ríos y donde llega esta palabra, Señor, por cada provincia donde llegamos, por esa gente que está en autoridad, por los gobernadores, por los señores intendentes, por los legisladores, por los concejales, que tengan temor de ti, Señor, que se den cuenta cuál es la fuente de verdad y de justicia. Padre, oramos por el señor presidente, don Alberto Fernández. Nos ponemos de acuerdo ahora, Espíritu Santo, obra en su vida, háblale de noche, Señor. Envíale personas, Señor, que puedan hablar con él, asesorarlo correctamente. Señor, toca su vida, despiértalo, Señor, por todos sus colaboradores, allí en la Casa Rosada. Espíritu Santo, obra, como has hecho, Señor, aquí, en el relato que hemos compartido. Oramos por los señores diputados, Señor, por los senadores de la nación,
que tengan sabiduría, que no aprueben cualquier ley. Señor, que algo los trabe. Háblales a la conciencia para que no toquen tus valores, para que no toquen, Señor, tus principios, para que se aferren a lo establecido por ti, oh Dios, que dice que es la ley perfecta. Señor, que miren el preámbulo de la Constitución argentina, donde, Señor, invocamos tu nombre. Señor, gracias en esta hora. Pedimos que envíes lluvia a este país. Hace falta lluvia, Señor. Envía, Señor, tú lo puedes hacer. Oramos en fe, lo creemos en esta hora. Y te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén y amén. A lo mejor, escuchando la palabra de Dios, puede ser por la radio, por medio del Facebook o por YouTube. El Espíritu Santo te estuvo hablando y te diste cuenta que no tenés esa esperanza en Dios, que nunca rendiste tu vida a Jesucristo. ¿Sabes que este es el momento particular, singular, único para ti? Yo te invito a que lo hagas. Yo lo hice cuando era muy adolescente y muchos hermanos lo hicieron. Yo sé que estás con conflictos, con dificultades, con desesperanza. Cuando hablábamos de algunas cosas que sucedían aquí en Israel, te identificabas. A lo mejor tienes crisis en lo personal, financiero, laboral, matrimonial, con tus hijos. Tu casa es un caos. Hoy Dios puede cambiar tu historia. ¿Lo crees? La Biblia dice que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Salvador, es el Hijo del Dios vivo, y le reconoce y lo recibe en su corazón, tiene vida. Ya en esta tierra, vida abundante, revelación, capacidad sobrenatural para administrar las cosas de otra manera y vida eterna después. ¿Cuántos quieren en esta hora aceptar a Jesús como su Salvador? Repita conmigo esta oración. Amado Dios, luego de escuchar tu palabra, sentí algo en mi interior. Y en esta hora, Jesús, yo me rindo a ti. No doy más. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y Señor, te pido que tú entres en mi vida, que me des paz. Señor, quita de mí todo temor, toda desesperanza, toda angustia. Y Señor, que tu Espíritu Santo me llene. Gracias, Jesús. Amén. Esa es una oración de entrega, una oración de fe. Si has hecho esta oración, yo te bendigo. Y queremos ayudarte, puedes escribirnos a través de las redes, puedes llamarnos. En un ratito vamos a dar algunos detalles. Y ahí toma nota y escribir. O ahora podés escribirnos, chatear en el YouTube, el canal de Vida y Esperanza. Y ahí te podemos también ya estar ayudando en lo que necesites. Queremos adorarle a Dios, así que prepare su corazón, su casa es un altar. Ahí donde usted está, haga una atmósfera linda. Porque después vamos a compartir también los motivos de oración. Así que si tiene pedidos, queremos orar también. Dios va a hacer cosas lindas hoy. Y luego queremos compartir la cena del Señor. Así que prepárese. Dios le bendiga. Enseguida volvemos. Los invitamos a adorar con nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
obrando, sé que estás obrando. Así eres tú, 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 así eres tú. En el libro de Éxodo, capítulo 35, dice la palabra de Dios algo muy interesante que quiero compartir y es muy necesario para nosotros en este tiempo, donde dice la Biblia que podemos traer nuestras ofrendas a Dios. Y dice que cada uno se presentaba a Dios con su ofrenda y lo hacía con voluntad y con ánimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Con ánimo, o sea, con alegría. Lo dice Pablo después. Así que ahí en donde usted está, prepare su ofrenda, su diezmo, sus primicias y queremos orar por esto, porque también es parte de la bendición de Dios. Así que les bendecimos, le damos gracias a todos los hermanos y hermanas que tanto en la central como todos los anexos de Vida y Esperanza están comprometidos con la obra y sobre todo con el Señor, el dueño de la obra. Padre, yo oro en esta hora en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos con creces. Tu palabra dice que cuando somos obedientes, Señor, cuando cumplimos lo que tú has establecido, los cielos se abren. Señor, yo bendigo a cada familia. Señor, que esta semana, la próxima semana, Señor, sea de mucha bendición. Sorpréndelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo, maravilloso lo que Dios puede estar haciendo. Así que deposite allí su ofrenda, sus diezmos, prepárelo. Y Dios no es deudor de nadie. Dios paga y paga bien. Así que a Dios sea la gloria. Queremos compartir la cena del Señor también. Como lo venimos haciendo todos los domingos, nos bendice mucho, nos fortalece. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, el verso 3, lo siguiente, y es muy importante este pasaje para reflexionar, para pensar lo que dice la Biblia. Lo que hemos visto y oído, eso mismo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Habla de la obra del Señor, habla del amor del Padre, habla de lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él va a seguir haciendo. Así que la cena del Señor, el pan y el vino, es para la iglesia, los creyentes, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que le servimos a Él, los que estamos en comunión con Él y con nuestros hermanos. Así que ahí donde está, escuche las palabras de la institución de la cena y en un ratito queremos orar. Y usted a lo mejor necesita en este momento decirle, Señor, te pido perdón porque quiero ser digno de participar de la cena. La mesa se está preparando, pero usted debe preparar su corazón. Dice la Biblia que Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, símbolo de su cuerpo, y lo partió. Y dice que les dio a los discípulos para que coman. Y les dijo, esto es símbolo de mi cuerpo. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Y luego dice que tomó el cáliz, la copa, y dijo, este vino simboliza mi sangre.
derramada en la cruz por ustedes. Y esta sangre de Cristo cancela toda maldición. Así que ahí donde usted está, donde vos estás, vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por el privilegio de compartir tu palabra, el privilegio de orar juntos, el privilegio de adorarte, de alabarte, de reconocer tu grandeza. Gracias, Señor, por este tiempo que vivimos, en donde vemos tu mano poderosa guiándonos. Señor, también ahora escucha la oración de tus hijos, porque queremos, Señor, ser dignos de participar en la mesa. Tu palabra así lo enseña. Señor, fortalece nuestro espíritu, fortalece la vida de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome el pan ahora y compártalo. Hágalo con gozo, hágalo con alegría. Lo tomamos ahora. De igual manera, tome lo que usted allí tiene, jugo o si tiene vino. Y vamos a beberlo en el nombre de Jesús, también con gozo y con alegría. Lo hacemos ahora. Te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos. Gracias, Señor, por darnos nuevas fuerzas cada día. Gracias por la comunión de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, llegamos al final de esta reunión una vez más. Dios nos ha bendecido esta semana que pasó. Y yo, en el nombre de Jesús, les bendigo ahora. Y declaramos una semana abierta en el nombre poderoso de Jesús. Los esperamos el miércoles por Zoom a las 20:30 y el viernes por Instagram a las 21 horas. Y en la semana, bueno, podemos escribirnos, podemos compartir, hay consejería, usted tiene que llamar y podemos estar ayudándonos cada uno. Dios le bendiga, ha sido una alegría. Muchas, muchas bendiciones y un aplauso al Rey de la Gloria. Bendiciones a todos. Se rompieron las cadenas, tú venciste en la cruz. Por tu gracia vivo libre, libre soy por ti, Jesús. Poderoso, bondadoso, tú liberas presos. Por tu gracia vivo libre, libre soy por ti, Jesús. Nada me hará volver, nada me hará volver. Cristo me libertó y hoy libre soy. Todo lo que soy lo haré, no importa mi situación, la victoria tienes tú, libre soy. Tus bondades me rodean, por tu gracia vivo estoy, agradecido y bendecido, pues Jesús me libertó. Nada me hará